Luto en colores, despedir, soltar y dejar ir con amor a los seres que ya no están, es el título de la entrevista que tenemos hoy aquí en la pantalla de Luminaria Televisión. Bienvenidos amigos, bienvenidos familias, una vez más a este encuentro aquí en la pantalla de Luminaria. Muchísimas gracias a todos los que se van sumando. Cuéntenos desde qué país nos están viendo. Un placer volver a encontrarnos. Hoy vamos a charlar con Silvia Melero. En minutos les voy a comentar quién es ella, por supuesto, para los que no la conocen. Le invito a todas aquellas personas que están aquí en este directo a que nos sigan en Instagram como Luminaria Televisión. Ya está Silvia aquí con nosotros, en minuto la voy a sumar. Y también que se suscriban a nuestro canal de YouTube, donde van a poder ver esta y muchas más entrevistas y disfrutar de mucho más contenido. Silvia Melero es creadora del proyecto Luto en Colores, es escritora, comunicadora y facilitadora de talleres sobre la muerte y el duelo. Autora del libro Luto en Colores, repensar la muerte para celebrar la vida, y el cuento La vida de Cira. Ya está aquí con nosotros Silvia Melero, un placer. Antes déjame comentar, Silvia, para que me voy a bajar un poquito, ahí está, que pueden hacer preguntas aquí en el box de preguntas que se encuentra aquí debajo con el signo de interrogación al lado de la camarita. Los estamos leyendo, por supuesto, se pueden sumar con todas sus dudas y preguntas. Silvia, bienvenida ahora sí ¿Qué a la tal? Muchísimas pantalla de gracias. Luminaria Televisión. Un placer. Encantada de estar aquí compartiendo este espacio con todos vosotros y vosotras. Qué bueno, qué bueno. Luto en colores, despedir, soltar y dejar ir con amor a los seres que ya no están. ¿Por qué este título? Bueno, si tengo que situar un poco para quienes no hayan escuchado nunca hablar del proyecto, ¿no? Que me imagino que son la mayoría de las personas que estáis aquí. Luto en Colores nació hace 7 años y medio, cuando yo perdí a mi hermana, Esther, Ujú. y en ese caso fue una muerte por suicidio, con lo cual todo el tabú, ¿no? Que siempre rodea el tema de la muerte, pues especialmente con el duelo por suicidio, como que todo se nos complica más, ¿no? Por todos los sentimientos de culpa, todo lo que rodea a este tipo de duelo. Lo que me ocurrió es que en mi propia vivencia de la muerte empecé a experimentar otras cosas, a conectar un poco con esta sabiduría interna que todas las personas llevamos dentro, y que es verdad que a veces por estos momentos especialmente sensibles de dolor algo se amplifica, ¿no? Se abre y empiezas a caminar, a andar un recorrido, ¿no? De mayor comprensión sobre el tema de la muerte, de conectar Ujú. con la experiencia de dolor, pero también con todos los colores que rodean a esa experiencia de la muerte, ¿no? Y el aprendizaje, que es de lo que hablamos un poco en el título que hemos puesto para hoy, de aprender a soltar, ¿no? Que creo que es la gran enseñanza que nos trae la muerte, y que es todo un aprendizaje de vida, ¿no? El dejar ir, el no apegarnos y no aferrarnos, porque eso es lo que más sufrimiento acaba generando. ¿Y por qué colores? Los colores era por eso lo que yo me encontraba en mi vivencia del duelo. Obviamente estaba el negro, que simbólicamente, ¿no? Al menos aquí en España o en ciertas culturas, simboliza el luto, ¿no? Ujú. Y está ahí el dolor, no lo negamos, quiero decir, la experiencia de perder a un ser querido que ya no está físicamente es desgarradora, porque hemos tejido vínculos de amor, de afecto con esa persona, y cuando ya no está físicamente es difícil, ¿no? Pero junto a ese negro que simboliza el dolor, yo estaba experimentando otros muchos colores más, amplificando la vivencia de la muerte, ¿no? Y por eso era el título, por permitirnos también esta diversidad, el entender que podemos sostener muchas cosas a la vez, además del dolor, que podemos también estar experimentando un amor profundo por nuestros seres queridos, y aprender a recolocar su ausencia, ¿no? En nuestras vidas de otra manera, para que sea un impulso y no algo que nos estanque. Y todas esas herramientas me empezaron que estaban ahí, que surgían y ayudaban, que tienen que ver muchas con la creatividad también, con todo aquello que nos sube la vibración para poder sanar esa experiencia de dolor, y al final con este objetivo siempre, ¿no? De aprendizaje, de evolución, y de estar en la vida experimentándola lo máximo posible, ¿no? Porque al final este es el regalo que tenemos, estar aquí y aprender a sostener cualquier situación, porque nos van a seguir ocurriendo situaciones difíciles, pérdidas, sea por muerte o por otro tipo de duelos. Y yo creo que al final este es el gran legado, ¿no? Que nos dejan estas vivencias, el aprendizaje y la evolución personal y colectiva, porque cuando hablamos de todos estos temas también estamos pues abriendo muchas luces, ¿no? Y muchas puertas de esperanza para muchas personas que a lo mejor se sienten en la fase más negra, vamos a decirlo así. ¿Y cómo manejas el dolor de ese momento tan duro que te tocó vivir?
me pasaba que, o sea, primero al dolor hay que entregarse, que es lo que siempre decimos, ¿no? No negarnos a ninguna emoción porque están Ujú. ahí. Entonces las emociones vienen a contarnos algo también de todo esto, con lo cual está bien dejarse experimentarlas. Esta frase que vemos a veces, ¿no? En pintadas o de dejarse llover, pues es que es necesario, ¿no? Limpiar, ¿no? Que las lágrimas nos limpien todos esos sentimientos. Entonces el dolor es inevitable. Hay una frase sabia también que dice el sufrimiento es opcional. Y esa creo que es la diferencia, ¿no? Ujú. El permitirte estar en el dolor de una forma sana se puede hacer, se puede sostener con el objetivo de transformarlo, porque siempre más allá del dolor hay algo más, y esto es lo importante, no perder ese punto de vista de Ujú. esperanza, de decir, esto lo voy a poder transformar y vamos a estar en la vivencia de otra manera. Pero el sufrimiento sería esto que nos estanca, ¿no? Y hace que muchas personas, es verdad que se sientan en este agujero negro, ¿no? Del que en un determinado momento parece que no se puede salir, pero sí, sí se puede, ¿no? Para mí este sería el mensaje más importante, de pensar que eh, cualquier persona que hemos tenido una pérdida y pasa el tiempo y podemos un poco contar esto, y yo he conocido muchas a lo largo de estos años con el proyecto, con Luto en Colores y más que voy a seguir conociendo, al final estamos dejando también un poco ese mensaje de podemos vivir el duelo de diferente manera, permítete tener tu propia vivencia, empoderándonos en nuestros procesos y conectando mucho con esta sabiduría interna que decía antes, ¿no? Que es la que te va a guiar, ¿no? A ti que te ayuda, a ti que te hace bien, porque no siempre el entorno va a entender que algunas cosas que a mí me sirven, a otras personas no. Quiero decir que creo que es muy importante escucharnos, Ujú. esta escucha interna para poder guiarnos en esta diversidad, ¿no? Que representa el duelo y la muerte. ¿El dolor tiene fin o es de por vida? A mí me gusta decir que yo ya no estoy en duelo y este es un mensaje Ujú. contundente. Yo pasé un duelo, obviamente la muerte de mi hermana fue muy dura, mis padres tampoco están en duelo, perdieron a su hija y no siguen en un duelo, mi hermano tampoco y yo veo a mucha gente en los talleres de luto en colores para personas en duelo, en las charlas, en todas las actividades que hacemos y veo esas experiencias también de transformar el dolor, ¿no? Entonces el duelo no es una enfermedad, es un proceso natural que tenemos que vivir y experimentar para tejer esta pérdida, ¿no? Y todos los sentimientos que nos produce, que a veces va Ujú. acompañado de la culpa, de la rabia, de la frustración, todo eso puede estar, ¿no? Pero junto a esas emociones hay que permitirnos otras y podemos sentir alegría en determinados momentos, claro que sí. El otro día me decía una madre, ¿no? También que había perdido a su hijo y me vi riéndome y claro, sientes hasta culpa por reírte en un momento dado, pero qué maravillosa es la emoción de la risa, ¿no? Que viene también a ayudarnos a sanar. Entonces, el duelo es una etapa. Yo no entro en cuánto dura ni no, creo que cada persona tiene su proceso y cada proceso es único y cada cual necesitará experimentar un recorrido u otro, pero para mí sí está claro que tiene un inicio y un fin. Y luego, cuando terminamos eso, no significa que no sigamos pensando en nuestros seres queridos. Claro que no, lo que pasa es que ya los hemos colocado de otra manera en nuestras vidas. Yo cada día tengo presente a mi hermana y sigo hablando de ella y ella está en mi vida, ¿no? De otra manera, y aquí ya cada cual, como quiera entender, que nos relacionamos con quienes no están, con la esencia que son. Cada cual tiene diferentes vivencias y experiencias. Pero, o sea, terminar el proceso de duelo y sanar el dolor no significa que les vamos a olvidar, porque es verdad que hay gente que a veces tiene miedo y entonces nos aferramos un poco al duelo porque parece que este es el vínculo que tengo con mi ser querido y si ya no estoy ahí en el dolor de llorarlo, de llorar su pérdida, parece que es que ya me voy a olvidar y no, ¿no? Podemos seguir teniendo en nuestras vidas pues, de este vínculo tan bonito que es el amor, el tener presente todo lo que han dejado en nuestras vidas, todo ese legado y bueno, y luego la relación, ¿no? Que seguimos teniendo con que esto que decimos, estas ausencias que a veces también son presencias maravillosas en nuestro camino. ¿Cómo son esas presencias? Mira, creo que con este tema hay que ser también, hay que querer abrir los ojos y los oídos y que cada cual se permita la vivencia de una manera. Hay personas que no van a tener esa experiencia y no lo van a sentir así y no pasa nada, cada cual tiene, en esto también hay mucha diversidad. Y creo que sobre todo tenemos que tener mucha tolerancia y ganas de escuchar y de aprender, ¿no? De que nos cuentan diferentes Ujú. vivencias, porque Claro. por lo menos allí en Latinoamérica estáis bastante más avanzados en poder hablar sin tabúes de estos temas. Aquí todavía cuesta mucho Ujú. y en España, y es verdad, pero cuando creamos espacios para hablar sin juicio, para que las personas se puedan expresar, la gente comparte historias maravillosas, ¿no? De cómo sienten esas conexiones con sus seres queridos, cada cual de una manera. A veces es sentir una energía, a veces es hablar con una persona, sentirlo internamente,
o no, o experiencias más concretas, o el mundo de las casualidades, ¿no? De cómo se tejen y se mueven estos hilos invisibles, ¿no? Que nos siguen uniendo. Y creo que lo bonito es también, no importa si tú no has experimentado algo de ese tipo, simplemente escucha, porque la gente tiene mucho que aportar, ¿no? En cuanto a este tema. Y está en la sabiduría popular en todas las culturas, en todos los países, ¿no? Esta idea de la muerte como transformación. Ujú. Y creo que nos hemos olvidado un poco, sobre todo aquí en España, es verdad que estos temas cuestan más porque nos hemos ido hasta estos pensamientos más materialistas, más materiales, a la soberbia intelectual muchas veces también. Por eso da miedo compartir este tipo de experiencias, por el miedo al juicio externo, a que me digan, no, se le ha ido la cabeza, esta persona está mal, porque conozco muchos casos también, ¿no? Gente medicada, porque ha contado una experiencia que se sale un poco de lo que otra persona considera que es lo correcto, ¿no? Por eso no creo que haya un manual de qué es lo correcto o no, sino cuando sientes desde el corazón y experimentas desde el amor, todo está bien, ¿no? Si a ti te sirve. Sin duda, sin duda. Y qué enseñanza te dejó? Hablaste de enseñanza antes, por eso lo traigo, pero ¿qué enseñanza crees que te dejó, que te sumó a tu vida? Todo, de verdad, Ujú, para mí fue una transformación también. Yo pensaba que yo me he dedicado siempre al periodismo, a la comunicación, pensaba que mi vida estaba ujú, ya como muy estructurada, hecha, ¿no? Que ya ujú, estás como colocada ahí. La ujú. muerte de mi hermana tambaleó todo, que es lo que tiene la experiencia de muerte a veces, ¿no? Que nos tambalea todo, pero lo mueve para que pasemos también a otra fase, ¿no? Si queremos, porque claro, también hay que querer abrirse a esa experiencia, ¿no? De aprendizaje. Para mí fue adentrarme en el mundo de la muerte, del duelo, el conocimiento, de formarme también a título personal en terapias alternativas o complementarias, porque creo que había ahí todo un mundo que a mí me estaba sirviendo y que es lo que me podría servir para ayudar a otras personas también, ¿no? Y desde luego el aprendizaje sobre la muerte, ¿no? Creo que es interesantísimo también abrirnos a escuchar cómo se vive en otras culturas, entender que el concepto de la muerte es un concepto cultural, educativo, y que podemos permitirnos desaprender ciertas cosas para aprender otras y Ujú, transitar eso, porque creo que... Y el romper el tabú para hablar de la muerte, ¿no? Que a mí me ujú. pasaba muchísimo aquí que o sea, a veces sacas el tema y la gente no quiere ni oír hablar, ¿no? de la palabra, y creo que es muy necesario que rompamos ese tabú. Primero porque perder un ser querido te pone también la pantalla de tu propia muerte y es muy interesante poder reflexionar en esto. Yo también me voy a morir, ¿no? Físicamente, ¿no? Este cuerpo en el que estoy ahora va a dejar de existir y esto nos permite también tener más conciencia de la vida, de decir, bueno, ¿cómo voy a hacer mi vida más intensa? ¿Cómo la voy a aprovechar, ¿no? Cada segundo, cada regalo, ¿no? Entender esto del momento presente, del aquí y ahora, yo lo entendí perfectamente con la muerte de mi hermana. Yo practicaba yoga, meditación y estos conceptos como que los tenía creía que los tenía interiorizados y la experiencia de muerte es la que me hizo asentar y arraigar eso, que lo único que existe es este instante, ¿no? Y nos salimos mucho por la culpa que nos genera el pasado y por el miedo que nos genera el futuro, ¿no? Y siempre nos salimos, ¿no? Al final lo único que existe es, bueno, pues este momento que estamos compartiendo ahora. Sí, 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 sin duda. Dijiste también recolocar o reubicar su ausencia. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo lo lograste? Claro, porque yo desde el primer momento sentía mucho vínculo con mi hermana. Entonces era como, Ujú, bueno, ya no está, pero ¿qué pasaba? ¿No? Esto que hacemos es verdad, pues el hablar, el comunicar, el sentir que está ahí, que te acompaña, que claro, luego venía todo luto en colores, como vino todo el proyecto y todo, y el entender que más en una muerte por suicidio tiene es este tipo de muerte también en la que no te has despedido, ¿no? Y esto genera también, ¿no? Muchos sentimientos de culpa en los familiares, en el entorno. Para mí hubo un momento en el que entendí que mi hermana no se tenía que despedir de mí porque íbamos a seguir juntas de otra manera. ujú. Me iba a seguir acompañando, impulsando, creando este proyecto maravilloso que es Luto en Colores y a lo largo de todo este tiempo, ¿no? Al final hay un momento en el que entiendes que aunque obviamente es importante también los rituales de despedida del cuerpo físico, porque el cuerpo físico no lo vamos a volver a ver, y creo que eso también es muy sanador y que es importante también para el duelo, ¿no? Que podamos hacer con coherencia y como queremos esa despedida. Pero para mí fue muy importante entender que esa otra vibración en la que está ahora, esa otra esencia, seguía en mi vida de otra forma. Lo dejo que hagan su camino, como siempre digo, no hay que soltar también para que cada cual haga lo suyo, pero entendiendo que hay un vínculo muy hermoso, que ese vínculo de hermandad no se ha acabado Ujú. nunca. Yo sigo siendo la hermana de Esther y ella sigue siendo mi hermana.
y ese hilito sigue ahí, sigue unido, pero obviamente cuando digo siempre lo de soltar nos estamos refiriendo a soltar desde el sufrimiento, desde el dolor, desde el apego, ¿no? Desde el enfado con la persona, que puede, es normal también experimentarlo en una primera fase, pero es importante sanar eso, ¿no? Para que se disuelva ese hilo más tenso de sufrimiento y que lo que nos vincula a nuestros seres queridos sea esta otra vibración bonita, ¿no? De amor que al final ilumina nuestras vidas. Sí, 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 sin duda. ¿Te costó mucho aceptar la pérdida? A ver, en mi caso no, lo que me pasó a mí es que yo entendía a mi hermana. Es decir, mi hermana era psicóloga, entonces yo había Ujú. hablado mucho con ella, bueno, nos llevamos 15 meses de edad, entonces, bueno, pues ella me explicó mucho sobre todo su proceso, tenía un problema de salud mental y yo cuando sucedió entendí que ella necesitaba descansar ya de todo eso. Es verdad que una muerte por suicidio desde fuera es una muerte muy violenta, a veces no se entiende, pero con los que estamos cerca sabemos, ¿no? También el sufrimiento en el que caen esas personas y la lucha, porque se levantó muchas veces, se volvió a caer, se levantó hasta que, bueno, un día dijo, hasta aquí, ¿no? Hasta aquí he llegado, no puedo más. Ujú. Y yo sentí que ella tenía ese derecho a descansar ya de ese sufrimiento, ¿no? Entonces me encontré en la aceptación y me sentía culpable por aceptar, porque esto de la culpa tiene este mecanismo. Y me acuerdo que siempre te ponen como las fases del duelo, todo muy estructurado, ¿no? Y todo, y la primera era negación, y más en el duelo por suicidio. Y yo decía, jo, pues yo he entendido a mi hermana y acepto esto. Ojalá no hubiera ocurrido, ¿no? Perfecto, si no queremos que se vayan nuestros seres queridos, ¿no? Ojalá no hubiera sido así, pero ha sido así. Y además siempre me gusta también decir que mi hermana amaba la vida, pero no quería vivirla así, ¿no? De esa manera, ¿no? Sin tener un pleno control de todas sus capacidades, en este caso de mentales, psicológicas, emocionales. Bueno, que creo que ya hemos entendido que la salud es una en sentido holístico y que todo está relacionado al final. Y Ujú. cuando se daña una capita, pues se dañan todas, ¿no? Pero bueno, que en ese momento fue así, más creo que según vayamos avanzando también en temas de salud mental, abriéndonos a otros conocimientos, a otro tipo de terapias, de saberes, de conocimiento, creo que iremos avanzando también, ¿no? Que no hay que tener esta mirada a veces tan rígida, ¿no? Y creo que vamos hacia eso también, pero bueno, no quería entrar ahora en este tema, sino decir que al comprender y aceptar su muerte, creo que es lo que me ayudó también en el proceso de duelo y creo que por eso nació también Luto en Colores, ¿no? Porque mi camino iba, no me quedé mucho tiempo en la negación, sino que como lo había aceptado, fluyó de una manera y me permití tener la vivencia con todo lo que venía, sin juzgar nada y Ujú. permitiéndome estar en eso. Eh, Luto en colores, ¿qué es? Contanos un poquito a todas aquellas personas que están aquí con nosotros. Pues el proyecto nació primero con unas letras que escribí, que las colgué ahí en una web, entonces empezó a resonarle a mucha gente. En un primer momento es verdad que el proyecto nace para apoyar a personas que han perdido a sus seres queridos por suicidio, pero el concepto, todo lo que se hablaba ahí y tal, empezó a resonar en más personas y al final se abrió a abrazar todo tipo de duelos, ¿no? El primer taller que se crea en el proyecto es el taller para transformar la culpa, porque es precisamente dirigido, ¿no? a personas en duelo que han perdido un ser querido por suicidio, que es un taller hermoso, preciosísimo, que hemos seguido haciendo a lo largo de estos 7 años y medio y que ahora también en versión online, ¿no? Con esto que no está en las nuevas tecnologías y que es un Ujú. espacio muy sanador, ¿no? Pero luego al amplificarse y al resonar en personas que se van acercando de todo tipo de duelos, pues bueno, fuimos generando otros espacios, otros talleres, vivir un duelo sano, la liberación del duelo, espacios para reflexionar, charlas, para romper un poco el tabú de la muerte, poder hablar de todo esto, aprender de las vivencias, de las experiencias de otras culturas, de esta diversidad, ¿no? que rodea al tema. Y nos pasó también que al año, creo recordar que fue después de la muerte de mi hermana, una de las mejores amigas de mi hermana perdió a su hija, a Sira, después del parto. Entonces ahí pues nos tocó vivir también muy de cerca ese tipo de muerte que también nos cuesta abordar, ¿no? Como sociedad, que es la muerte de bebés, de recién nacidos. Y bueno, fue también un recorrido, ¿no? De aprendizaje, de compartir también experiencia de duelo, siempre muy desde la creatividad, que es lo que digo, porque le fuimos dando forma también a espacios más chiquititos, pues para crear una canción, por ejemplo, desde nuestras emociones, ¿no? Y lo que Ujú. sentimos, lo podéis escuchar en la web, en lutoncolores.org. Es la canción Coloreas mis días, la primera que hicimos, una canción bellísima que tiene la naturalidad de la creación colectiva, ¿no? Lo que ponemos en común cuando nos juntamos, expresamos lo que sentimos y del dolor puede salir algo bello, sí. Y esa es la belleza. Estoy hablando de la música como otro tipo de herramientas, como pueden ser los mandalas, dibujar, el canalizar, como quien usa la escritura,
quiero decir que al final hay muchas cosas que nos pueden servir, ¿no? Para transformar el dolor y sí, hay belleza en la muerte. Y esta es una frase que a lo mejor, si a mí esto me lo dices a lo mejor hace 10 años, yo misma hubiera dicho. No, porque es verdad que a veces no te resuena, pero tu propia experiencia te Ujú. lleva a experimentarlo, ¿no? Y a decir, pues sí, sí se puede crear también algo bello de todo esto. ¿Cómo celebras la vida actualmente? Mira, para mí es que por eso siempre digo que la muerte es una gran maestra porque nos amplifica el sentido de la vida y nos hace estar en la vida mejor, ¿no? Por eso es tan importante romper el tabú y poder hablar de esto. Para mí, sobre todo, es lo que te he dicho antes de tener muy claro que solo existe este momento, que esto que parece muy sencillo no es tan fácil porque vivimos siempre con esta fase también, ¿no? Manejarnos a los seres humanos desde el miedo a lo que va a pasar, el miedo tal, al futuro y tal, es verdad que nos salimos mucho de eso, ¿no? Pero luego especialmente con el tema de la culpa, que era el duelo del que yo venía, que era el duelo por suicidio, que nos engancha al pasado constantemente, cuando empiezas a sanar y transformar eso, es que no te queda otra que estar en este momento. Para mí esta es la manera, ¿no? El aprender que toda la capacidad que tengo de crear, de generar algo, de hacer algo, es ahora, es hoy, y la confianza, ¿no? El confiar en que se van a ir tejiendo las cosas, moviendo los hilos y colocando las piezas, pues para que lo que aparentemente no va bien vaya y se reconduzca. Me ha enseñado mucho también aprender a no juzgar, entender que todo tiene un sentido tal y como es, aunque en un primer momento no podamos verlo, pero que cuando pasa el tiempo y miras hacia atrás y ves con perspectiva, entiendes, ¿no? El aprendizaje de esas experiencias, por qué tenías que pasar por ellas. Esto me lo ha enseñado mucho, ¿no? El no juicio, el no juzgarme a mí misma ni juzgar a los demás, que de esto se trata al final. El escuchar, el aprender un montón de todas las personas con las que tengo la suerte de compartir en los talleres, porque cuando desde ese dolor se conecta con esa sabiduría interna, con la esencia que somos, con la comprensión profunda, es hermosísimo, ¿no? El ver eso, como todo eso está en todas las personas, pero a veces no conectamos porque hay muchas capitas externas y hay que hacer un trabajo personal también para llegar ahí, ¿no? La meditación, yo traía la meditación de antes, pero es evidente que desde la muerte de mi hermana para mí ha sido también mi herramienta de sanación, de ayudarme a estar mejor en el día a día y bueno, por nombrarte así algunas cositas que tengo incorporadas en lo cotidiano. Ujú. ¿Crees que el dolor es de la gente que queda en este plano? Creo que sí, o sea, para aterrizarlo y que no sea más fácil, tenemos que responsabilizarnos de nuestras emociones por lo que Ujú. esto genera también. Porque al final, como todo es vibración, ¿no? Y todo es energía, esto ya lo tenemos más o menos, bueno, un canal como el vuestro y todos los temas que abordáis, como que esto está clarísimo, ¿no? Pero bueno, que esto todavía cuesta a veces trasladarlo. Si yo estoy en una vibración de sufrimiento y de apego y de no soltar a la otra persona, claro, esto es lo que genero, ¿no? Y, Ujú. y en mi vida eso es lo que se va a ir multiplicando más. Cuando yo voy subiendo la vibración y conectándome con otras cosas y voy sanando el dolor, pero responsabilizándome yo de mis emociones, porque este es el campo que yo tengo, ¿no? Esta es la manera que yo tengo también para ayudar a soltar, ¿no? Y que se haga ese recorrido que se tiene que hacer. Primero, partiendo de lo elemental, que somos nosotros mismos. Me responsabilizo de mis emociones y decido dónde quiero estar. Porque tú también puedes decir, habrá gente que diga, no, yo no puedo, no puedo hacerlo. Sé que al principio es muy difícil, que hay un túnel muy oscuro en el que parece que no puedes, pero es que he visto tantas personas de verdad que lo hacen, que por eso estoy tan convencida, ¿no? De que sí se puede hacer. Cuando hacemos eso, ayudamos a que todo se coloque de otra manera también. Entonces, por eso lo más sencillo es, me miro a mí, decido cómo quiero que sea mi duelo, tengo claro que lo voy a hacer y eso va a ayudar también a que la energía que es nuestro ser querido, pues también haga el recorrido que tenga que hacer y que podamos estar colocados de otra forma, como decíamos antes, desde un vínculo de amor y no desde sufrimiento o apego. ¿Y cómo podemos ayudar a esas personas que la están pasando mal realmente y para que no lleguen a ese momento? Yo lo que decía al principio, que es verdad que hay un momento que tienes que aceptar esas emociones y no pelearte con ellas, porque lo que te resistes persiste, ¿no? Entonces a veces nos damos contra un muro. Entonces hay un momento en que tú te sientas a hablar con tu dolor y con tu culpa y aceptas que está ahí, entiendes el mensaje que viene a traerte, pero para mí lo más importante es que tú manejas esa emoción, no que la emoción te maneja a ti, ¿no? Porque entonces es cuando nos arrastra y nos vamos ya pues a la víctima, a no quiero saber nada, no voy a salir y ahí es cuando nos vamos enredando, ¿no?
Entonces, observar las emociones, entender que están, abrazarnos, ser mucho más amorosos y amorosas con nosotros mismos, porque a veces somos muy duros. Sacamos el látigo, sobre todo con el tema de la culpa, nos hacemos un autorretrato horroroso, parece que todo lo hemos hecho mal, que no hemos sabido ayudar, que no hemos sabido estar. Y creo que es muy necesario también hacer un retrato de todo lo que sí hemos hecho, del amor que hemos dado, de hasta dónde hemos podido y entender que hacemos en cada momento lo que podemos y como podemos, ¿no? Entonces, esta mirada más amorosa para ayudarnos y acompañarnos en el camino. Y obviamente el hablar ayuda a sanar, ¿no? Quien necesite un proceso terapéutico, pues por supuesto que lo busque desde la diversidad también, el acompañarse de personas que están ahí, de hacer tu red, de gente que ha vivido lo mismo, porque esas experiencias son muy sanadoras. Y sobre todo esta conexión interna que cada vez es más necesaria, ya nos lo ha traído el año pasado, ¿no? No hay otra más que mirar hacia adentro y darnos estos espacios de escucha interna, porque ahí está todo. Sea con la meditación, si te ayuda a caminar por la naturaleza, si te ayuda a ver el mar, lo que te sirva para pararte un momento, escuchar qué necesitas y cuál es tu camino, porque solo tú sabes qué es lo que a ti te hace bien, ¿no? Y lo que pasa es que estamos tan desconectados a veces que no escuchamos, pero todo está ahí. Silvia, ¿qué se hace con los recuerdos físicos que aquellas personas que se fueron dejan? Libros, recuerdos, porque hay muchas cosas que, que nos dejan, que nos vinculan directamente a esa persona. Mira, en esto digo lo mismo, ¿no? Cada cual lo que le sirva, por eso hay que escucharse mucho. A veces en una misma familia hay que acompasarse. Pues, por ejemplo, Ujú. se ha muerto una persona, un miembro de la familia quiere tener las fotos en el salón, la otra persona no. Siempre escuchándonos y hablando desde el cariño, desde el respeto, podemos acompasarnos y equilibrar todo. Yo en mi caso particular nunca me lo imaginé que iba a ser así. Antes tampoco pensaba mucho en estos temas de la muerte, Ujú. pero lo que necesité es ir a casa de mi hermana a coger sus cosas. Me encanta ponerme sus pendientes o su ropa, tener, ¿no? Recuerdos. Otras personas no pueden hacer eso porque les produce mucho dolor. Entonces, a lo mejor lo guardan un tiempo por no tomar decisiones precipitadas, porque a lo mejor, imagínate que tiras todo y luego te arrepientes porque te gustaría tener un recuerdo. Entonces, hay personas que lo guardan y a lo mejor tardan un año o dos en sacarlo y en recuperar algún recuerdo. Pero sobre todo, digo lo de antes, escucharse mucho y saber qué te hace bien, ¿no? Porque para mí no hay reglas en el duelo, no es esto se hace, esto no. No, porque con lo mismo diferentes personas buscamos diferentes opciones, ¿no? Ante una misma situación. Por Ujú. eso creo que es importante. Hicimos hace unos años una convocatoria muy bonita, que podéis ver el vídeo también en la web, que se llama Retratando las ausencias. Invitamos a la gente a hacer una foto de algo, de algún objeto o de algún lugar en el que hubieran estado con sus seres queridos y pusieran una frase, ¿no? Que porque habían elegido eso y que les recordaba, ¿no? Y es precioso, mandaron fotos espectaculares hasta de una comida, bueno, objetos y es muy bonito saber también la conexión que hay con quienes no están a través de eso, que también deja una energía, ¿no? Al final, ¿no? Y podéis ver el vídeo, ya digo, que está en la web, se llama Retratando las ausencias y claro que en lo simbólico, en los objetos, en todo, también hay un sentido, ¿no? Que ayuda a elaborar el duelo si te ayuda y si no, pues lo guardas y no lo ves. Aquí Runquena Barroale nos da la siguiente afirmación, a ver qué opinas vos. Dice, la enfermedad mental debería estar permitida para practicarse la eutanasia, así se evitarían tal vez muchos suicidios. Yo sé que es un tema controvertido. Ujú. Yo, a título personal, sí estoy a favor de la eutanasia, más que nada por el respeto a que cada persona pueda decidir, ¿no? Y porque entiendo la muerte ya como esta transición que, Ujú. a ver, siempre lo que digo y con el tema del suicidio, por supuestísimo, todo lo que haya que hacer en temas de prevención, de ayuda, por supuesto que sí. Quiero decir que es que esto es evidente, ¿no? Pero es cierto que hay un momento en el que una persona no puede más. Y estoy hablando de gente que lleva años luchando. He conocido personas que llevan 20 años Ujú. luchando cada día, queriendo descansar. Y hoy por hoy, como entendemos hoy la medicina, en algunos casos sí sirve y ayuda, pero en otros, en los temas de salud mental, no, ¿no? Y hay un techo ahí todavía al que no estamos llegando. Por eso creo que es importante abrirnos y ampliar los conocimientos y los saberes, ¿no? Para que sea algo mucho más multidisciplinar y diverso. Entonces, yo sí creo que una persona tiene derecho a descansar y, por supuesto, que todo el mundo tiene derecho a tener toda la ayuda previa que necesite también, ¿no? Pero en mi caso no hago un juicio de eso tampoco. Si entendí a mi hermana, pues entiendo esa decisión. Silvia, nos estamos quedando sin tiempo ya. La verdad ha sido un placer conversar contigo. Me gustaría
que dejes una reflexión final aquí para toda nuestra audiencia y luego nos despedimos. Pues sobre todo este mensaje de esperanza para las personas que estén iniciando el duelo o a lo mejor ya llevan un tiempo y piensan que no van a poder salir de ahí, de verdad que lo van a poder hacer, que confíen en sus capacidades, que hay una energía bonita también de quienes se han ido impulsándonos y empujándonos, pero a veces ponemos mucha barrera con el sufrimiento y con el dolor. Entonces, quitando un poquito esa barrera, si nos abrimos desde el corazón, desde el amor, vamos a poder sentir también ese chorro, ¿no? Que, bueno, que nos impulse, pues, como decía antes, porque que la muerte, por lo menos de muerte física de nuestros seres queridos, nos ayude a estar mejor en la vida, que al final, yo este es el legado que le brindo a mi hermana cada día. Decir, bueno, pues estoy aquí, sigo, y si te sonrío y si bailo, pues dedicárselo, y si brindamos en familia un día festejando, pues que sea por ella también, ¿no? Entonces creo que esta es la manera de celebrar la vida y sí, aprendiendo mucho de la experiencia de la muerte. Silvia, muchísimas gracias. Silvia Melero aquí con nosotros en la pantalla Luminaria. Un placer ha sido conversar contigo. Muchas gracias, un placer acompañaros, gracias. Se pueden, por supuesto, suscribir a nuestro canal de YouTube como Luminaria Televisión y disfrutar de muchísimo más contenido. Y acá en Instagram como Luminaria Televisión. Un placer y muchísimas gracias. Gracias, Silvia. Hasta luego, chao. Chao, chao.